Hola amigos de Pensamiento Serio. Hoy vamos a hablar de Immanuel Kant a los 300 años de su nacimiento. Y les traigo dos textos importantes porque de ahí vamos a profundizar dicha cuestión. En la parte de abajo del video, como siempre, coloco los textos para analizar la vida de este filósofo. Es importante porque son 300 años del nacimiento de uno de los grandes filósofos del pensamiento humano. Uno de los temas que más me importa de Kant es el trascendental, porque como dice el filósofo Mauricio Beuchot, lo podemos unir precisamente con el neorrealismo analógico para encontrar lo que es. Porque como dicen los grandes filósofos, porque lo que no es, no termina de ser. Ahora bien, importante encontrarme en este mundo tan apasionante, que es uno de los más grandes filósofos. Muy pocos tienen la trascendencia que ha tenido el filósofo Kant. Porque para todos los que amamos la filosofía, tenemos que conocer o al menos tener el panorama general de este gran pensador. En muchas cosas, como he argumentado superado, en otras, ha colocado una puerta de la oportunidad para comprender y para entender este gran filósofo. Me voy a ayudar con lo que dice Ricardo y dice lo siguiente: este 2024 se conmemoran 300 años del nacimiento de Immanuel Kant, probablemente el pensador ilustrado más importante, uno de los más influyentes de la historia de la filosofía, que está sirva para ponderar su legado, su actualidad de muchas de sus reflexiones. El despelar que en buena parte del mundo académico se esté gestando homenajes y conversatorios sobre el célebre filósofo alemán. Immanuel Kant nace en el año 1724 y muere en 1804. Es uno de los filósofos más importantes de la historia del pensamiento occidental, como ya he dicho en este video varias veces. Su influencia ha sido tan notoria en la renovación de la teoría del conocimiento, en la ética, en diferentes disciplinas filosóficas, en tan extremo que buena parte del desarrollo de las ideas del modo de pensar de la ciencia sería imposible sin su obra. Con Kant hay un antes y un después. Muy pocos filósofos pueden ostentar una dimensión de esta magnitud. Kant nos sugirió considerar que el ejercicio del pensamiento se encuentra condicionado por las características humanas del entendimiento, es decir, que nos relacionamos con el mundo a partir de un conjunto de rasgos, categorías que no son a priori. Una consecuencia de esto es tener en cuenta que aquello que consideramos realidad proviene en parte de las reglas interiores de nuestro intelecto. De ahí la necesidad de someter a la crítica, a la razón pura, en fin, de definir hasta dónde podemos conocer. El sujeto humano conoce, pero lo hace desde su propia manera de conocer el mundo. La crítica de la razón pura es un libro de Kant.
Vamos a ser conscientes en este punto. Kant se preguntó sobre las cuestiones que delimitan nuestro accionar moral en el mundo. La acción moral del sujeto humano se encuentra igualmente condicionada. De ahí el gran interrogante kantiano sobre los límites que podemos hacer. La razón práctica. Recordemos que la razón práctica es la ética. Debe ser sometida a escrutinio crítico para establecer las condiciones de que somos libres. Recordemos que la filosofía kantiana está llevada por el pensamiento de la libertad. Somos libres en la medida que nos sometemos a reglas que nosotros elaboramos racionalmente e universalmente. La ética, y tanto la ética como el derecho kantiano, te va a colocar reglas. El hombre es libre cuando cumple las reglas. Por eso hablamos de un giro hacia la responsabilidad moral. El giro no solamente depende de la divinidad, es decir, de una forma descendente, sino más bien de una forma entre nosotros, que hacemos ciertas normas entre nosotros, vamos a elaborar racionalmente el giro de la responsabilidad moral del sujeto como un rasgo de la propia ética. De ahí se dirige toda la consecuencia de lo que es la voluntad. Es decir, la ética nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, hoy decimos que hay acciones buenas y acciones malas. Este es un mundo de pensamiento que siempre se ha dicho. Es un rasgo de la filosofía ética, por decirlo de alguna manera. Se ha escrito mucho de Kant y muchos hablan bastante de Kant. Los títulos de sus obras son demasiadas. Hay una que es importante, la crítica de la razón pura, que es la que en muchas ocasiones es colocada como ciencia. Hay dos cosas que llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuando más reiterada y persistente se ocupa de ellas. La reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí, la ley moral que hay en mí, son cosas, ambas que no puedo buscar de mi círculo visual, limitarme a conjeturarlas, como si estuvieran envueltas en las tinieblas, o se hallaran en lo trascendente. Lo veo ante mí, las enlazo directamente con la conciencia de mi existencia. La primera arranca del sitio que yo ocupo en el mundo sensible externo y ensancha el enlace de lo que estoy hacia inmensamente grande con mundos y más mundos, sistemas y sistemas. Y además su principio, duración, hacia los tiempos limitados del movimiento periódico. La segunda arranca de mi yo invisible, de mi personalidad, y me expone en el mundo que tiene verdad infinita, pero solo es caltable por entendimiento, con el cual, en consecuencia, al mismo tiempo, también con todos los demás mundos visibles. Me reconozco enlazado, no de modo puramente contingente, como aquel, sino universal y necesario. La primera visión es innumerable multitud del mundo que aniquila, por así decir, mi importancia como siendo criatura animal, que debe devolver al planeta solo su punto en el universo. Aquí hay que entender, mis queridos amigos de pensamiento serio,
que es el hombre el que va a plantear como un animal racional. El primero que va a colocar esta idea es Aristóteles. Hay otros como Enrique Dussel que va a decir que todo este tipo de filosofía viene de Egipto, también viene de los judíos, es decir, de un pensamiento que es interesante, que son de africanos. También hay otro estilo de pensamiento así que viene de la China, que viene de la India, que la parte de centrarnos en Europa ha dañado ciertamente el pensamiento. O sea, la crítica que Enrique Dussel le hace a la modernidad. El mismo Kant habla que hay una segunda, en cambio, ¿no? Eleva la inteligencia infinitamente en virtud de mi personalidad. El trabajo, por decirlo así, como que Kant va a hablar es, hay que mejorar la personalidad, hay que mejorar el ser humano, la persona. Ese es el trabajo del filósofo, mejorarse a sí mismo e intentar mejorar al otro. Hay la ley moral que se revela de la vida independiente, de la animalidad. Para Kant, una cosa es, recordemos que este tipo de filosofía daña las dimensiones en la unidad, es decir, no hay unidad en cuanto a lo moral y en cuanto a la cuestión biológica. Pero lo interesante de Kant es que dice, mira, yo puedo manejar mi animalidad. Ahí se une con la filosofía, con la filosofía de siempre, la filosofía tradicional. Se separa en que por una parte está la parte de la persona y por otra parte la moral, en que separa las dimensiones. Y la filosofía clásica las une. Es una unidad. Si te miras por el lado de Platón, el uno, y Plotino también habla del uno. Si lo miras por el lado de Aristóteles, habla de ciertas dimensiones. Pero para mirar esto, hay la distinción que va a hacer Kant en limitar las condiciones, es decir, los límites de esta vida. Recordemos que es algo interesante porque para nosotros, mis queridos amigos, en la época contemporánea, no nos quieren marcar límites. Y el límite es importante. En consecuencia, la propia existencia tiene límites. Por ejemplo, la pobreza es un límite. La enfermedad es un límite. La muerte es otro límite. Pero hay límites que se van a colocar en todo el contexto. Muy bien, continuando con este pensamiento tan interesante, vamos a hablar Emmanuel Kant, biografía importante de un filósofo alemán. Esto es un resumen que ha hecho Naum y es muy interesante porque este alemán influyó mucho en el pensamiento occidental. Aquí estamos en una pintura de la época de Emmanuel Kant. Era muy elegante en su momento. Ahí está la foto de Emmanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán cuyo nombre no ha pasado desapercibido, dado que su pensamiento ha sido de gran relevancia para la filosofía occidental. Es considerado el gran pensador ilustrado de Alemania, y de hecho, se ha llegado a afirmar que toda la filosofía anterior a la kantiana es antigua, que fue el que hizo que se genera una auténtica revolución filosófica de su tiempo. Es más, se ha llegado a pensar también
que es el verdadero filósofo de la modernidad. Recordemos que Donato de Kant se le ha criticado porque la modernidad verdaderamente no venía de Alemania, sino de alguien que lo había hecho hacia un extremo. Había colocado muy alejado a España. Y Suárez de España parece que va a tomar mucho de ese filósofo. Ahora, de un filósofo español tomó ese cambio radical el filósofo Donato de Kant, del cansancio mental que tenía la compañía de Jesús, en todo eso del examen de conciencia, empezó a decir, pienso, luego soy. Ahí empieza a cambiar la perspectiva filosófica. La lógica de Donato de Kant la toma de un sacerdote mexicano. La percepción de la filosofía latinoamericana va a colocar, recordemos que en el Renacimiento es el descubrimiento de América. Y además de eso hay que sumarle que luego está Kant. Entonces, la gente no sabe cuánto le debe a la modernidad el pensamiento latinoamericano. Pero nosotros, que tenemos un pensamiento muy central, muy centrado en Europa, pensamiento eurocéntrico, estas expresiones anteriores es el panorama que ha dado mi maestro Enrique Dussel, que hace poco murió. Son pensamientos de él e historias, análisis que hacía Enrique Dussel. Este gran filósofo, Kant, para muchos hace parte del verdadero pensamiento y hay partes de sus ideas que ya están avanzadas, pasadas, porque Kant tristemente tenía lo que se llama, era muy univocista. Era un pensamiento demasiado rígido, igual que su propia vida, demasiado rígida. Y la respuesta a todo esto fue el relativismo. Pasamos de la rigidez al relativismo. Esto es para conceptualizar a Kant. Y como muchos han querido volver a Kant, pero la rigidez. Lo más importante es el trascendental, que con el trascendental kantiano, con la estética trascendental, podemos, escuchen bien, podemos hacer un pensamiento realista, como anteriormente lo he dicho. Vamos con este texto que me parece muy importante. Muy bien, es considerado el gran pensador ilustre, ya lo dijimos. La biografía resumida de Immanuel Kant. Para entrar en el pensamiento de cualquier filósofo, hay que entrar en la vida. La vida y la filosofía, como todos saben, hace parte de un caminar. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Alemania. Actualmente eso es Rusia, en el seno de una familia modesta de origen escocés. Su educación estuvo fuertemente basada en el pietismo luterano, profesado por su madre. Es por ello que el joven Immanuel cursó estudios de teología en la institución pietista,
parte pietista del luteranismo como lo más fuerte, lo más radical. Se cuenta que Kant todos los días pasaba a las 12 del día por el frente de una iglesia luterana. Y era a las 12 del día. Tenía un horario muy estricto. Demasiado, yo diría. Allá estudia lengua clásica, teología y otras cosas. Más tarde, en el año 1740, culturas clásicas, se inscribió en la universidad en donde recibiría las lecciones de física, newtoniana y matemáticas, lo cual fue el que le inspiró para realizar su primera obra 9 años más tarde, Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Tras el fallecimiento de su padre, Immanuel Kant, se vio obligado a ganarse la vida dando clases a domicilios a hijos de familias ricas durante el periodo que comprende entre el año 1746 y 1754. Gracias a haber adquirido la titulación de libre docente, comenzó a enseñar varios temas, entre los cuales se puede encontrar ciencias exactas como las matemáticas, la física, además de aspectos más relacionados con la filosofía, como su historia, la lógica y la moral. Es muy importante todas estas historia de este gran filósofo. La docencia y sus primeros escritos. En 1755 obtuvo el doctorado con una tesis, breve bosquejo de sus meditaciones sobre el juego, y luego la libre docencia de la disertación, nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico. Hay gente que dice, es que Kant no es metafísico. Lo que pasa es que Kant cambia la metafísica, pero sus estructuras todavía siguen siendo metafísicas. Lo más realista es el trascendental. Creo que van como 4 o 5 veces que lo digo. La historia universal y la teoría del cielo. Esta obra expuso su tesis sobre la formación del sistema solar, el cual se habría formado a partir de una nebulosa originaria, aunque no tuvo mucha repercusión en su momento inicial. Más tarde, el físico Laplace, en el año 1796, plantearía algo similar, lo cual fue bautizado posteriormente como la hipótesis de Kant-Laplace o Laplace. En el año de 1769 es un año clave en el pensamiento kantiano, porque si bien había escrito ya sus primeros textos, es a partir de este año en que empieza a realizar varias obras en las que se muestra crítico con los caminos que había ido tomando la filosofía de su tiempo, atreviéndose a opinar sobre algunos de los más grandes pensadores del momento. Es por este motivo que este año es considerado la línea de separación entre dos momentos de la trayectoria, escritor y pensador. Quiero recordarles que para muchos críticos de Kant afirman que Kant no es filósofo, sino un tipo crítico, y por eso es que sus obras se van a hablar de la crítica. Otros pensarán diferente. Lo que es importante es que Kant se ha tomado, y todo el que estudia filosofía tiene que ir a Kant para entender la realidad del tiempo en que él vivió, también muchas cuestiones que hoy tenemos. Por ejemplo, Husserl con la fenomenología es interesante. Alguien puede unir a Husserl y hacerlo hablar con Kant, ya que el fenómeno
hace parte del pensamiento de la fenomenología. Hay un cambio en el neúmeno, la cosa en sí, es verdad, pero hay una línea muy interesante. El problema radica es que no toma tanto el trascendental, lo toma pero no tanto. Una de las alumnas de Husserl toma el trascendental, que es la primera que lo une con, es decir, une la fenomenología con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces, hay un estudio de la fenomenología con Santo Tomás de Aquino, pero muchos no quieren recordar que muchas de las líneas de la fenomenología nacen del pensamiento de Kant. Es interesante todo este mundo del pensamiento. Un año más tarde, en 1770, volviendo a Kant, ¿cierto?, la Universidad de la ciudad natal lo acogió como profesor en la cátedra en lógica y metafísica, dándole cierta seguridad económica y académica, ganando un sitio más o menos fijo. Además de ser un gran profesor, ser bastante apreciado por sus alumnos. Kant se dedicó con gran esmero a la elaboración de nuevos escritos. Hay algo interesante de Kant. Kant era muy sociable, pero medía el tiempo con exactitud. No se le conoció ni novia, ahora algunos le están buscando novio, absolutamente nada de eso. Los últimos años, aunque la prolífica la vida de Kant no es precisamente la de alguien que ha viajado mucho, prácticamente permaneció casi toda su vida en el lugar donde nació, en esa ciudad prusiana en la que falleció debido a complicaciones de una estereosclerosis la noche del 12 de febrero de 1804, habiendo ganado fama de ser el máximo representante de la ilustración alemana. Como anécdota de su vida, o más bien del final de su vida, estando ya decrépito, casi ciego, sin muy buena memoria, pero ya viendo la luz al final del túnel, pronunció quizás, medio delirando quizás, ya acertando la hora de partir, las palabras: Es gut, está bien, en alemán, y luego diría genug, ya basta. Expiraría su último aliento. Pese a su fallecimiento, fue en el año 1804, varias décadas después, entre 1879 y 1881, se hizo una recolecta para poder reconstruirle una capilla a modo de monumento. Actualmente, la tumba de Kant se encuentra fuera de la catedral de la actual Kaliningrado, el río de Pregolya. Es uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos. Tras la conquista, la ciudad. Principales obras. No es posible hablar de la vida de Kant sin mencionar los títulos de las obras, las cuales sin lugar a duda han tenido gran repercusión en el pensamiento occidental. Estas obras pueden englobarse dentro de los periodos previamente mencionados. En la base prescrita tenemos la única base posible para la demostración de la existencia de Dios, escrito en el año 1762. Sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica. En el libro dice que la metafísica cae como un sueño. Escrita en el año 1766. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, 1764. En su fase crítica tenemos
La crítica de la razón pura, 1781. Prolegómenos a toda la metafísica futura, 1783. La idea de una historia universal en sentido cosmopolita, 1784. El libro leído por todos, ¿qué es la Ilustración? 1784. La crítica de la razón práctica, 1785. La crítica del juicio, 1790. La religión dentro de los límites de la razón, 1793. La paz perpetua, 1795. La disputa entre las facultades del año 1797. Antropología en sentido pragmático, 1800. La lógica, 1800. Vamos ahora al pensamiento filosófico. De las varias obras mencionadas, la crítica de la razón pura es considerada una, por no decir la más importante de las obras kantianas, de gran repercusión en el pensamiento europeo. Además, la crítica de la razón práctica. Y además cabe hablar de su concepción de derecho y de Estado. Esto ya lo había dicho. Vamos con la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, Emmanuel Kant se pregunta si hay posibilidad de que la metafísica corriente, vista como puramente filosófica, pudiera convertirse en una disciplina científica. A su modo de ver, la concepción y trato que había recibido la metafísica la convertía en algo que hasta el momento carecía de fundamento sólido. Para poder avanzar en este aspecto y lograr algún día que tal metafísica se convierta en algo científico, se hace necesario proceder a una crítica de la razón, por medio de la cual se determinen las condiciones de posibilidad, los límites de la validez de la capacidad intelectual del ser humano, de diferentes campos de la actividad mental. La obra fue publicada por primera vez en 1781, aunque su segunda edición en el año 1787 incluía bastantes modificaciones. Es considerada un hito fundamental en la historia de la filosofía occidental, dado que su planteamiento constituye una síntesis entre dos vertientes filosóficas de gran importancia en su momento, el empirismo y el racionalismo. Esto es importante porque Kant supera el empirismo y el racionalismo. Lo supera tomando del empirismo y tomando del racionalismo. Lo supera haciendo una síntesis. Eso es muy extraño. Toma del empirismo y del racionalismo y hace una síntesis. Por lo tanto, critica al racionalismo y critica al empirismo y hace una síntesis. O se pone de una forma moderada entre el racionalismo y el empirismo, que estas dos corrientes son contrarias, y Kant busca la proporcionalidad entre racionalismo y empirismo. Estas dos tendencias están enfrentadas por el hecho. Ya había dicho esto, bueno. El texto acá lo dice, ¿no? Concebía la forma de que los seres humanos vamos a adquirir conocimiento, mientras que el empirismo partía de la idea que el conocimiento se podría obtener por medio de las sensaciones, esto es, por medio de las impresiones externas. El racionalismo consideraba que se podía encontrar reglas generales por medio de la razón. A partir de la publicación de la crítica de la razón pura, se plantea la idea que no tiene sentido preguntarse por el problema del conocimiento humano, sin antes cuestionar cuál es el límite de ese conocimiento, límite del cual viene determinado
la propia naturaleza del ser humano. Más allá de tal límite, es posible conocer más. Vamos a la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica, cuya importancia es comparable a la obra anterior que se publicó en 1788. Se trata de la obra más importante en el pensamiento kantiano que va a abordar la moral y la ética, lógicamente. En esta se trata de determinar la naturaleza de la ley moral, la obligación que se convierte en una ley, que la razón impone a la voluntad en respecto a esta ley, el movimiento de la acción. Lógicamente, Kant es considerado como pensamiento liberal, pero en el trascendental se vuelve muy tradicional. Es interesante, ¿no? El derecho y el Estado. El derecho es el estado de la sociedad humana que tiene la finalidad de establecer condiciones que hagan posible que todos los seres humanos que conforman una sociedad dispongan de la libertad particular, pero que ésta respete al demás. En la obra, Kant va a aborda la libertad individual de tal forma que ha ayudado a la constitución de lo que más adelante vamos a llamar el positivismo jurídico. Kant habla del Estado como algo que se constituye por la evidencia de las voluntades que se plasman en las leyes que debían ser fijadas por la mayoría. Cuando hablamos fijadas por la mayoría estamos hablando de democracia. Es una conversión legal. Quien la respeta está dentro de la ley. Quien no está fuera de la ley. Toda conducta disidente, contrarias, que se interprete como conductas fuera de la ley. Muy bien, Naúl Rubio, que fue el que escribió este artículo, es graduado en Psicología de Mención Psicología Clínica de la Universidad de Barcelona, posgrado y actualización de Psicopatología Clínica. Muy bien. La persona que escribe este artículo. Muy interesante porque nos pone en contexto de qué es, por ejemplo, la filosofía, el pensamiento de este filósofo. Para los psicólogos también es importante porque marca el pensamiento, marca toda la ciencia. Es el filósofo que marca toda la ciencia. Desde mi perspectiva, es el más importante de la modernidad. Hay cosas que yo digo están superadas, pero hay otras que están pensadas. Hay algo que hay que tener en mente, no hay que tenerle miedo a Kant, porque en muchas cosas está superado, pero hay muchos que quieren volver a Kant. Por ejemplo, en la moral que tiene Kant, el deber por el deber, a una moral líquida, a una moral débil que tenemos ahora, está mejor la de Kant. Hay una posibilidad, llegando al trascendental, tener una moral realista, en sentido del neorrealismo analógico, de la corriente a la cual yo pertenezco, a la cual yo voy navegando por ahí. Espero próximamente hablar del trascendental kantiano, para poder entender cómo la realidad, el sentido común, mantiene el pensamiento del trascendental kantiano. Y para los que nos gusta el realismo, podemos aprender de esto. Pero a la vez podemos aprender
de Kant, porque es uno de los grandes filósofos, es de obligación al menos conocer lo general de este pensador. Es emocionante entrar a Kant, porque es uno de los hombres más interesantes. ¿Cómo manejó su tiempo, por ejemplo? Kant es una muestra de ello. Bendiciones para todos los que han llegado hasta este momento, acá en mi canal Pensamiento Serio. 300 años del nacimiento de Immanuel Kant o Emmanuel Kant, el gran filósofo alemán.